El baile de los ángeles, de Nalini Singh, un cuento del gremio de los cazadores, capítulo 5. No. Le salió como un graznido y se sintió tan frustrada consigo misma por dejarle sorprenderla que dijo: no soy una criatura carnal. El adormecido calor que todavía había en ella hacía que sus palabras fueran una mentira. Empujándose y poniéndose de pie con un suave movimiento que ocultaba la mole de su cuerpo, Galen se apartó del pelo. Entonces dio un paso adelante, otro y otro, hasta que Yesami pensó que le aplastaría contra la pared. Pero se detuvo a un aliento entre ellos, la oscura, caliente y potente esencia de él, saturado en sus sentidos. ¿Estás segura? Alargando la mano, le recorrió el arco de su ala derecha, la retorcida realidad de la izquierda oculta tras la cortina de su cabello. Incluso en la corte de Titus, dijo, luchando contra la acuciante placer que amenazaba con recorrerle la piel. Eso sería un acto inaceptable. Era una caricia permitida solo a un amante. Con las manos en sus costados una vez más, Galen levantó una ceja. Si no eres una criatura carnal, un desafío, no significa nada. La sensibilidad de esa zona no solo surge de los instintos primarios. La asustaba la mucho que él le hacía necesitar. Quisiera volar sin esfuerzo sus defensas construidas a lo largo del eón inacabable de su existencia. Galen no comprendía lo que le estaba pidiendo. 2500 años había estado sola, atrapada en el refugio. Había tenido que encontrar un modo de sobrevivir, de convertirse en más que una fantasma que se mantenía en el margen de la vida de los otros. Se había hecho a sí misma, convirtiéndose en algún respetado por los adultos y amado por los niños, a los que enseñaba. No era una vida gloriosa, pero era una vida mucho mejor que la dolorosa existencia de su juventud. Pero arriesgar la pequeña felicidad que había encontrado, saltando a lo desconocido, confiando en que este guerrero, este extraño que no era un extraño, la agarrara, era una cosa tremenda para pedirle, pero incluso mientras lo pensaba, sabía que podía estar dispuesta a pagar el precio por la oportunidad de reconocer el cuerpo y el alma de Galen, porque ese hombre no la miraba solamente, la veía. Y aún así, dijo él, respondiendo a su argumento cuando ella casi se había olvidado de lo que había dicho, es una caricia que solamente se comparte entre amantes. Con eso dio una zancada hasta tomar asiento sobre el taburete junto al cual había dejado su espada, y tomando el arma, empezó a limpiarla con suave tela. Quiso sacudirlo, pero ese enorme brazo de roca que pensaba que tenía razón en todo. ¿Crees que has ganado? ¿Sabes lo que me estás haciendo? ¿Comprendes las fracturas que estás creando? Moviendo suaves, lentos sobre el brillante metal. Creo que tenemos que descubrir que sabes que es tan importante como para que alguien quiera tu vida. El frío que casi había logrado superar volvió a invadir sus huesos de nuevo. Restregándose los brazos, desnudos por el diseño de su simple vestido, caminó hacia la pequeña zona de cocina y empezó a abrir los armarios. Tanto si Galen cocinaba como si no, uno de los ángeles a cargo de mantener abastecidas las habitaciones de los guerreros le habría provisto con las esencial. Encontró harina, miel y mantequilla y una jarra fría. Un poco más de búsqueda y obtuvo frutos secos y huevos. ¿Tienes madera para el horno? En respuesta, Galen se levantó y caminó hacia un rincón del nido al otro lado de donde ella estaba. Llegó hasta una cesta y tomó 2 pequeños leños que colocó en el horno. Un poco de yesca y el fuego estuvo encendido. La puerta cerrada, diseñado para los nidos, el humo de la estufa iría hasta el acantilado, mientras que el calor de que se quedaría adentro. Los ángeles no sienten el frío como los mortales, pero la calidez siempre era bienvenida en las montañas. Regresó con su espada. Galen continuó limpiando la ya pristana hoja, pero Yesami podía sentir observándola, la sentía casi un toque físico. ¿Qué estás haciendo? Un ligero toque de una emoción más suave. ¿Anhelo? Fue a desechar la idea, pero dudó. Él había sido educado con una corte guerrera. ¿Alguna vez le había dado un capricho de pequeño?
¿O habría sido considerado un aprendiz de guerrero desde la cuna, enseñándole solo disciplina y guerra? Un pastel con frutos secos, dijo, apartando la idea porque su madre seguramente la mimó con afecto. No había sido algo que sabía, era que los ángeles adoraban a sus bebés. Jessamine no podía vivir con la culpabilidad de Roswen, pero jamás había dudado del amor de su madre. Estaría más bueno si dejara un remojo los frutos toda la noche, continuó, con el corazón más tranquilo. Pero no quiero esperar. Tomando la tetera de encima del horno, volcó un poco del agua ya caliente sobre los albaricoques secos, las bayas, las rodajas de naranja. Hice muchas cosas, Galen, dijo, obligándose a enfrentarse a la pesadilla porque no iba a desaparecer. Soy la guardiana de nuestras historias. 1 millón de fragmentos de tiempo más existían dentro de su mente. Levantándose para colocar su espada en un soporte en la pared, Galen empezó a estirarse lentamente en el centro de la habitación, mientras hablaban. Jessamine comprendió que antes le había interrumpido, y estaba contenta, porque así podía observarlo ahora. No importaba lo que discutiera, que supiera que era la opción más segura. También era una mujer que ansiaba algo que bien podía romperla para siempre, y él era un hombre hermoso. Pero, dijo Galen, torciéndose en un movimiento que hizo que su abdomen se tensara con fuerza. Los filamentos de oro blanco de sus alas brillaron a la luz de las lámparas. Solo necesitamos prestar atención a los que podrían influenciar sobre algo importante en el tiempo presente. Concéntrate, Jessamine, pensó. Siempre hay miles de pequeños politiqueos sucediendo entre los poderes. Nadie que no estuviera inmerso en aquel mundo podría captar las profundidades laberínticas de algunas cosas que sucedían, lo que la hizo pensar. Si eres el maestro de armas de Rafael, debes saber todo esto. El éxito se lo llevaría lejos de ella, del refugio, pero no sería ella la que interpusiera en el camino de aquella magnífica criatura. Dimitri sugirió que acudiera a ti. Tenía razón, dijo, preguntándose si Galen tenía la personalidad para observar lo que tenía que decir. No iba a cometer el error de pensar que era estúpido. No. Había hablado con bastantes personas conocedoras del territorio de Titus en las horas posteriores al primer impacto de aquellos ojos que le recordaban a una gema inusual llamada Heliodoro, curiosa de un modo que no había estado lista para aceptar. Una sutil dirección se había enterado de que Galen no solo era considerado un maestro táctico, sino un hombre capaz de inspirar lealtad y de conducir ejércitos a suelo enemigo y regresar victorioso. Titus estaba furioso por haberlo perdido, aunque Orios, no, un auténtico cumplido del maestro de armas considerado como el mejor en la cátedra. De todos modos, la mente de Galen, por la que había aprendido de él, era un lugar de líneas rectas, de bueno y malo, con muy pocos tonos grises entre medio. Sangraría por los que diría su lealtad, y una vez dada aquella lealtad, sería duradera. La mujer que tomara como propia, jamás de los jamases temería una traición. Relajando conscientemente la presión sobre la cuchara de madera que estaba usando para remover la mezcla, tomó aliento profundamente, pero fue él quien habló antes que ella. No necesitamos concentrarnos en las pequeñas intrigas. Extendió sus alas y se volvió a plegar pulcramente. Dejando de lado cualquier conexión personal que puedas tener con otros ángeles, tu posición en sí misma se considera sacrosanta, dado el impacto que tendrá tu pérdida sobre los niños. Lograría que enemigos se alinearan para vengar cualquier mal hacia ti, para arriesgarse a tal represalia. Debe haber mucho en juego. Se detuvo en el proceso de verter la mezcla dentro de un pequeño recipiente que era lo único que había encontrado para hornear. Tienes razón. Ella tenía tanto conocimiento en su interior que a veces se perdía en él. La planeada agresión de Alexander contra Rafael es incuestionablemente la cosa más importante que está sucediendo en el presente. Pero no es un secreto, dijo Galen. Sus movimientos demostraban una gracia salvaje que no había creído posible en un hombre tan grande. Así que si tu conocimiento está conectado con Alexander, debe tener relación con un aspecto secreto.
Sí, así es. Alexander mismo no puede haber conocido el asalto planeado, dijo, segura más allá de ninguna duda. Él consideraría un insulto a su orgullo arrinconarme en mi casa de una manera tan brutal. Si Alexander lo hubiera querido muerta o incapacitada, uno de sus asesinos lo habría hecho silenciosa y eficazmente, y Jessamine no habría sentido ni un instante de miedo. El asentimiento de Galen fue firme. Estoy de acuerdo. ¿Quién más? Pensaré en ello. El golpe de calor del horno le calentó la piel cuando lo abrió para colocar el recipiente dentro, pero fue la silenciosa calidez dentro de ella lo que era más peligroso, porque estar con Galen, hablar con él como si hubiera pasado muchas noches haciéndolo, era el tipo de intimidad emocional que ansiaba. Alexander me sorprende con esta intransigencia hacia Rafael. Ser un ángel era ser de la cátedra, era tan simple e inmutable como eso. Nunca antes ha sido irrazonable hasta este punto. Rafael es mucho más fuerte de lo que debería por su edad, dijo Galen. Tomó el arnés de la espalda que había dejado junto al taburete y lo colgó. Titus ha dicho abiertamente que tiene el potencial para dirigir la cátedra. Y Alexander considera que esa es su posición. Mientras que el arcángel era un buen líder, tendría la arrogancia de un ser antiguo poderoso y consideraría cualquier susurro de este tipo un desafío. Pero, dijo Jessamine, volcando agua caliente para hacer algo de té mientras arrancaba la limpieza. No podemos descontar a Li Yuan, la más antigua de los arcángeles después de Alexander. Xu Li Yuan había cometido atrocidades que le habían provocado escalofríos cuando lo registró en las historias secretas que mantenían sobre cada uno de los miembros de la cátedra. Parece tener cierta parcialidad hacia Rafael, pero sus intrigas van por debajo. Sus tropas están actualmente desparramadas por su territorio, sin indicación alguna de que estén planeando agruparse por un asalto. Dejando reposar el té, levantó la vista justo cuando Galen se apartaba su cabello de nuevo. Tienes que cortártelo. Tenía intención de hacerlo la otra noche. Sacándose un cuchillo del cinturón, cortó un mechón. ¡Galen! Una mirada interrogante, indignada, le arrebató el cuchillo. Siéntate antes de que descuartices ese cabello glorioso. El color era tan vibrante que parecía brillar con vida. Él obedeció con sospechosa mansedumbre, sin decir una palabra mientras ella le arreglaba el cabello con cuidado. Fue solo cuando estaba ya medio acabado que Jessamine comprendió que estaba de pie en medio de sus muslos abiertos, su aliento calentándola a través de la fina tela de su vestido. Un color lánguido le hizo encoger los dedos de los pies cuando acabó, dio un paso hacia atrás. Ya está, dijo con voz ronca. Puedes limpiarlo. En vez de eso, Galen se levantó, su rostro duro, líneas claras, su cuerpo rozándose contra el suyo, y su pulgar restregándose el labio inferior. La caricia removió cosas bajas y tensas de su cuerpo, hasta que le dolió. Su aliento le salió en suaves jadeos. Galen se había comportado bien, más tiempo del que se había creído capaz en lo que concernía a Jessamine. Había volado con ella, tan confiada y disfrutando entre sus brazos. Se le había imaginado dormida en su cama y se regodeaba con su presencia mientras llenaba su cocina con calidez. Le había costado toda su fuerza de voluntad no ponerle las manos sobre las caderas mientras estaba de pie entre sus muslos y hacer que pusiera sobre su regazo. Ahora. Su piel era delicada, bajo la rudeza de la suya. Su aliento dulce y sus labios, cuando los reclamó, se separaron con un suave jadeo. Apretando la mano contra su espalda, se obligó a no meter la lengua en su boca, a no rebuscar. Parte de él esperaba que ella la apartara y cuando no lo hizo, tuvo que controlar un rugido de salvaje satisfacción. En lugar de eso, presionó hacia abajo contra su barbilla e inclinó más su boca contra la de ella. Su polla presionaba contra la tela de su pantalón hasta la suave curva de su abdomen. Un parpadeo en su pecho, una esbelta mano abriéndose sobre su piel cuando Jessamine se puso de puntillas para seguir su boca, gimiendo al sentir sus altos y firmes senos restregándose contra su pecho.
Le lamió los labios con su lengua, deseando saber si era bienvenido antes de atacar para devorar y saborear. Ella le clavó las uñas en la piel, un pequeño mordisqueo que hizo que todo su cuerpo latiera antes de empujarlo, apartándose la cabeza a la vez. Paralizado, dejó caer la mano de su mejilla y dio un paso atrás, sin hacer esfuerzos por ocultar su preeminente excitación. ¿Debería disculparme? Jessamine lo miró incrédula con aquellos ojos castaños, llenos de placer, y luego se rió. El vibrante color de su risa llenó su nido. Se hundió en sus huesos, pero la risa se detuvo entre un aliento y el siguiente. Su expresión traicionó una cruda desolación antes de que parpadeara y volviera a revisarse de una cálida elegancia, tan amable, tan impecable. «Soy yo quien debería disculparse», dijo, recolectándose el vestido aunque no necesitara ser recolocado. Galen entrecerró los ojos. ¿Es porque no soy un erudito? No, no. Jessamine alargó una mano y la dejó caer a medio camino. No, Galen. La angustia oscureció sus ojos, empalidecía su rostro. Ahí, una debilidad, una abertura en su armadura que podía usar para traspasarla, excepto a veces era mejor que tu oponente pensar que había ganado. Tal vez no sea un erudito, dijo, limpiando rápidamente la zona donde ella había cortado su cabello, pero entiendo que necesito saber todo lo que puedes enseñarme. ¿Lo harás? Jessamine no había sentido tan desconcertada desde que era niña. Yo... Por supuesto, dijo, su respuesta instintiva. Tal vez por las noches después de que te hayas encargado de tus propios aprendices. Un asentimiento. Así que Alexander, tal vez, Li Yuan, ¿alguien más que pudiera encontrar tus conocimientos problemáticos? Jessamine observó en silencio cómo caminaba hacia los cojines en la zona de salón y se estiraba con las manos bajo la cabeza, mirando el techo que brillaba con los minerales incrustados en la roca. Y de ese modo, pensó, con enfado brotando en sus venas, él había superado un beso que a ella le había excitado más allá de la necesidad, más allá del deseo. Un lametón más y ella le habría permitido desnudarle la piel, acariciar con aquellas enormes manos lo que quisiera y donde quisiera, clavarla contra la pared de piedra si lo deseaba, excepto que, aparentemente solo uno de ellos se había visto afectado tan profundamente. Queriendo sacudirlo y besarle todo ese musculoso pecho con sus emociones yendo entre un extremo y el otro, fue a sentarse en el taburete cuando él dijo: «Aquí es más cómodo», con un tono ronroneante. Era un desafío, sin duda alguna. Con los hombros rectos y los ojos entrecerrados, cruzó la distancia entre ellos para tomar asiento contra la pared. Eso la puso en una esquina, pero había sitio suficiente para no sentirse atrapada. Mientras el dulce y especial olor del pastel llenaba el nido, mantuvo los ojos concentrados en mirar hacia adelante en vez de al hombre junto a ella. «También está Micaela», dijo. La bella del ángel era legendaria, de un modo que cegaba a la gente tanto a sus caprichos como al puro poder que llevaba en los huesos. Si tiene una vulnerabilidad, puede que no quiera que se conozca debido a su cercanía a entrar a la cátedra. Jessamine no podía pensar en nada que hiciera que Micaela se preocupara, pero rebuscaría entre sus archivos cuando amaneciera. Hay un punto débil en tu teoría. Un movimiento, la caricia de un olor caliente y masculino que le hizo contener el aliento. Ningún arcángel, dijo, o poderoso inmortal, habría enviado a un único vampiro si él o ella quisiera asegurar mi muerte. Habría sido mucho más efectivo. Hacer que un grupo de ángeles me matara mientras caminaba hacia mi casa y me dejara caer por el acantilado. Todo el cuerpo de Galen dejó de moverse, como si su aliento se hubiera visto suspendido. Fue entonces cuando ella comprendió que lo estaba mirando de nuevo. No solo mirándolo, sino admirándolo. Criatura hermosa y exasperante, una que podía besar y olvidar con el parpadeo de un ojo cuando su piel seguía ardiendo con los ecos sensoriales de su tacto, cuando su sabor, tan salvaje, tan masculino, seguía entre sus labios.
Yesami, curiosa por el sereno intento timbre, ella dijo, ¿sí? Te digo esto porque creo que es justo avisar. Su voz se filtraba en partes de ella que no había de ser capaz de alcanzar, de lo bien ocultas que estaban, tan ferozmente protegidas. Soy muy bueno con las tácticas, sé cuándo retirarme, cuándo calmar a mi oponente con un falso sentido de seguridad y cuándo lanzar un golpe final y victorioso. Hasta aquí el capítulo 5 de El baile de los ángeles. Gracias por escucharme.